Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 4 con el tema análisis de inversiones. Los integrantes están conformados por el señor Alejandro Arroyo, Luis Ángel Chacón, Gisela Mogrovejo y mi persona, Víctor Ocampo. La introducción de este tema es que después de elaborar los flujos de efectivo vinculados con uno o varios proyectos, debemos evaluar la viabilidad económica y financiera de las diferentes alternativas que se nos presentan. También apoyándonos en la teoría financiera que brinda una gran gama de herramientas para la evaluación y selección de proyectos. Esta siendo la más utilizada basada en el descuento de flujos de efectivos como el valor actual neto, en sus siglas BAN, y la tasa interna de retorno o rendimiento con sus siglas TIR. El valor futuro neto y el diagrama de saldo del proyecto. También conocido como valor actual o presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo como la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. La fórmula del valor futuro es valor futuro es igual a valor actual multiplicado por 1 más el interés elevado a la n. Las características que debemos tener en cuenta al momento de realizar una inversión son 4. Estas serían la exposición al riesgo financiero, el potencial de ganancia, el periodo de recuperación descontada y el valor futuro neto, o también conocido como excedente. En la primera característica dice que un saldo negativo del proyecto indica la cantidad de la inversión que se recuperará o se expondrá al riesgo de pérdida. Cuando realizamos una inversión en un proyecto y tenemos que evaluar cuál va a ser el riesgo financiero de la misma. Si al final de la culminación del mismo proyecto vamos a tener pérdidas y debemos calcular cuánto de pérdida vamos a generar en caso que nos pase. También debemos ver el potencial de ganancias, que es la segunda característica. Esta indica la magnitud de las ganancias esperadas y la tasa a la cual se acumulará. Esto es el total que vamos a ganar después de invertir en un proyecto. También tenemos que tener en cuenta la tasa de interés al cual el cual se va a acumular más y nos hará tener un mejor desempeño financiero. La tercera característica también depende del periodo de recuperación descontada. Indica cuánto tiempo pasará antes de que el proyecto se equilibre. Este es un lapso de tiempo en donde el proyecto eh, recién comienza a querer dar frutos y necesita estabilizarse. Y dependiendo de eso, vamos a ver si vamos a tener ganancias o vamos a tener pérdidas al final del mismo. También el futuro neto o el excedente que vamos a generar después de terminar el proyecto, dice que es el saldo final del proyecto. También indica el excedente del proyecto al término de la vida de este. Aquí tenemos una imagen donde nos indica las 4 características. Tenemos el saldo del proyecto en Y y los años en N. En la parte más alta que dice 4.113, a ver, 4.113.910, ese va a ser el valor futuro neto, el excedente. Eso es lo que vamos a ganar al final del proyecto con una inversión mínima realizada anteriormente. También tenemos el periodo de recuperación, que este es de cuando se comienza a generar pérdidas hasta cuando llega a nivelarse el proyecto y comienza a generar ganancias. Los primeros años del proyecto eh, va a ser negativos porque el proyecto mismo no va a despegar en los primeros años. Siempre tiene que darse ese periodo de tiempo que decía para que se recupere el gasto, se equilibre las cuentas y comienza a generar. Método del costo capitalizado. Un caso especial del criterio del valor presente neto es útil cuando la vida de un proyecto propuesto es perpetuo, o el horizonte de planeación es extremadamente largo, es decir, unos 40 años o más.
Se espera que muchos proyectos públicos, como la construcción de puentes y canales, sistemas de irrigación, presas hidroeléctricas o ferrocarriles, se encuentren dentro de esta categoría, es decir, que generen beneficios durante un largo periodo de tiempo, pues podemos definirlo para siempre. Es por ello que vamos a analizar el método del costo capitalizado para la evaluación de tales proyectos. Vida perpetua del servicio. El proceso de calcular el valor presente para esta serie infinita se conoce como capitalización del costo del proyecto, mientras que a este costo se le llama costo capitalizado. El costo capitalizado representa la cantidad de dinero que debe invertirse hoy para así producir cierto rendimiento, a la final de todos los periodos o por siempre, considerando un interés. Eso lo vamos a ver en el ejercicio a continuación. Bien, para esto tenemos un ejemplo simple en el cual pues podemos observar la fórmula aplicada. El enunciado del problema dice así: cierta escuela de ingeniería acaba de completar un nuevo complejo de ingeniería con un valor de 50 millones. Está planeada una campaña dirigida a los alumnos para recabar fondos para los futuros costos de mantenimiento, que se estiman en 2 millones por año. Cualquier gasto imprevisto arriba de 2 millones por año se obtendría mediante el aumento en las colegiaturas. Suponiendo que la escuela puede crear un fideicomiso que genere el 8% de interés anual, ¿cuánto debe recabarse ahora para cubrir la serie perpetua de los costos de 2 millones anuales? Bien, para analizar el problema tenemos los datos. El primero, la A simboliza la anualidad. En este caso tenemos los 2 millones, mientras que el interés, representado por la I, es del 8% anual. Y el número de periodos, pues como hablamos de costo capitalizado, quiere decir que es infinito, pues buscamos que sea para siempre. Bien, entonces para ello aplicamos la ecuación del costo capitalizado, que es igual a la anualidad sobre el interés. Una vez que tenemos los datos, pues lo único que vamos a hacer es sustituir los valores en esa fórmula. Es por ello que el costo capitalizado con un 8% de interés anual es igual a los 2 millones de anualidad dividido para el interés, que es el 8% representado por el 0,08. Una vez hecha esa división, nos va a dar un resultado de 25 millones de dólares. Es fácil ver que en esta cantidad global debería ser suficiente para pagar los gastos de mantenimiento de la escuela para siempre. Aquí el porqué. Supongamos que la escuela depositó unos 25 millones en un banco, que paga este 8% de interés anual. Al final del primer año, los 25 millones generarían un 8%, que serían igual a 2 millones en intereses. Si este interés se retirara, los 25 millones permanecerían en la cuenta. Al final del segundo año, el saldo de los 25 millones ganaría nuevamente otro 8% de interés, que serían 2 millones. El retiro anual podría continuar por siempre. Entonces las donaciones o los fondos de regalo de los estudiantes siempre permanecerían en los 25 millones. Métodos para comparar alternativas mutuamente excluyentes. Cuando las alternativas son mutuamente excluyentes, cualquiera de ellas cubrirá la misma necesidad, y la elección de una alternativa implica que se excluirán a las demás. Utilizamos los términos alternativa y proyecto de manera indistinta para indicar una opción de decisión. Uno de los principios fundamentales al comparar alternativas mutuamente excluyentes es que deben compararse por un lapso o periodo de análisis igual. Es una situación en la que dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, la decisión de adquirir o alquilar un automóvil para negocios. Cuando se acepta una alternativa, se excluye a la otra. No hacer nada es una opción de decisión. Para la mayoría de las nuevas empresas, no hacer nada es una alternativa. Se considera una inversión cuando el proyecto está dirigido a reemplazar un activo o sistema existente, o bien se trata de una nueva iniciativa. En cualquier caso, puede existir una alternativa de no hacer nada. Si un proceso o sistema ya está puesto en marcha y cumple con los objetivos del negocio, entonces debemos determinar una nueva propuesta. Si ninguna fuera factible, entonces no haremos nada. Proyectos de servicio y proyectos de ganancia. Cuando se comparan alternativas mutuamente excluyentes, necesitamos clasificar los proyectos de inversión, ya sea en proyectos de servicio o de ganancias. Proyectos de servicio.
Generan ingresos y no dependen de la elección del proyecto, pero deben producir la misma cantidad de utilidades. Consiste en elegir una alternativa con la menor inversión o costo. En este tipo de proyectos se utiliza el criterio del valor presente para comparar estas alternativas con la finalidad de minimizar gastos. De tal manera, elegiríamos la alternativa con el costo de producción a valor presente más bajo durante la vida del servicio. Proyectos de ganancias. Son proyectos que generan utilidades que dependen de la elección de la alternativa. No limitamos la cantidad de inversión en el proyecto ni la cantidad de ingresos que el proyecto generaría. Por lo tanto, se desea elegir la alternativa con la mayor ganancia neta posible. Utilizamos el criterio del valor presente para elegir el modelo que promete el mayor valor presente neto. El periodo de análisis igual a la vida de los proyectos. A continuación tenemos como objetivo general es calcular el BP del siguiente ejercicio y tomar la opción más alta. El ejemplo es la comparación de dos alternativas mutuamente excluyentes. En la fábrica que fabrica equipos médicos que utiliza aire comprimido, tenemos como dos opciones que ha tomado esta empresa. La primera opción es mantener las tuberías antiguas que no están tapadas ni dañadas, pero tendrá un aumento del 7% de compresión en cada año. En la otra opción tiene como reemplazar las tuberías ahora, y esto implementa un coste de reparación de $28.570. Además, la compresión funcionará menos al 23% y tendrá un uso del 70% en los dos casos. Y sería la conclusión de que ¿qué opción tomaría la empresa? Si el interés de la empresa es del 12% compuesto anual. Entonces, tiene que ver si vale la pena reparar el sistema o seguir funcionando así como está. El ejemplo nos da el consumo actual de energía que es el 7%, y el interés final, que es el 12%, y el número N, que es el 5 años. Determinar A, I y P. El primer paso sería calcular el costo del consumo del sistema actual de tuberías durante el primer año, aplicando la fórmula del costo anual de energía, que es el 70% del funcionamiento, que está al límite de la empresa, 250 días que trabaja la empresa, las 24 horas, realizando unos 260 kilowatts al día por los 0.05 kilowatts por hora. Esto sería en total unos $54.600 el costo anual de energía. Ya, mediante con este costo podemos completar la fórmula para ver los resultados de la opción 1 y opción 2. Ese valor será multiplicado por el A1 y el 7% del interés inicial por el 12 más el 12% por el 12% del interés final, y los 5 años. Como se explica en la fórmula, los 5 años van elevados a cada interés, y abajo va su interés en decimales. Como resultado tenemos 222.937 en la opción 1, que es el costo del interés en dólares en los 5 años. Y en la opción 2 tenemos asimismo con el costo anual de energía por el valor aumentado que hicieron la restauración, más el interés final por 5 años. Como resultado tenemos 151.553.
como conclusión mía, el valor de aquí, de la opción 1, va aumentando el interés y asimismo aumenta el valor de los daños que genera por no cambiar las tuberías. Mientras que acá, como se pagó un valor para las restauraciones, el valor es constante. Así que la empresa se mantiene con un valor. Como tema siguiente tenemos el periodo de análisis difiere las vidas de los proyectos. Los proyectos tienen vida útiles iguales entre sí y iguales al periodo de servicio. Tenemos como dos casos en este ejemplo que serían qué pasaría en los proyectos si tuvieran una larga vida y otros proyectos serían una corta vida. En la larga vida se ve más la diferencia en el costo de interés, ya que va aumentando y sube un valor considerable para la empresa y puede llegar a dar a la bancarrota. Mientras que en los proyectos cortos el valor no puede subir tanto el interés porque es en tiempo muy corto y la empresa tomaría el riesgo, pero al final tiene sus frutos de recompensación de dinero. Como conclusiones tenemos que se concluye que el cálculo del costo capitalizado le permite elegir racionalmente entre las alternativas. El propósito del capitalizar los costos es alinear mejor el costo del uso de un activo, como el periodo del tiempo en que el activo se genera en los ingresos. Se puede observar que también se va generando el interés a través del paso del tiempo, como en el ejercicio explicado que es del 1 al 5, ya que este se va influenciando por las tasas de interés, como vemos que en el ejercicio que es del 7% al 12%. Y en el paso del tiempo el dinero se va generando estos intereses. Se trata de equilibrar y contrarrestar el valor del dinero a través del tiempo.